Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 11. El día de hoy vamos a debatir sobre el foro. El tema del foro es el consenso de problemas con orientación clínica, correspondiente a la materia de embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes Subiaga, Zambrano, Nayeli, Alejandra, Valencia Vázquez, Jaime Osvaldo, Vega Belis, Steven Alejandro y Velázquez Ascanio Lewis Moisés. Somos estudiantes de primer semestre dirigidos por la docente, la doctora Mónica Zambrano Rivera. Bueno, para esto tenemos las siguientes preguntas, empezando por ¿cuál es la principal causa de las alteraciones en el número de los cromosomas? Define este proceso, ¿cuál es el resultado habitual de este tipo de alteraciones cromosómicas? Bueno, argumentando respecto a la pregunta que acabas de hacer, puedo decir que estas alteraciones se deben fundamentalmente a la falta de disyunción durante la mitosis o las meiosis celulares. También estas anomalías cromosómicas son el resultado de un error producido durante la formación del ovocito o del espermatozoide, un proceso llamado meiosis, dando así lugar a una célula con un cromosoma adicional o con un cromosoma menos. Un ejemplo de una anomalía cromosómica es la copia adicional del cromosoma 21, que es la causa del síndrome de Down, también conocido como trisomía 21. Le damos el paso al compañero Lewis. Si no me equivoco, compañera, también hay otros casos de trisomía, como es la 13 y la 15, donde la 13 es causada por un cromosoma 13 adicional y provoca el desarrollo anormal del prosencéfalo, la parte medial de la cara y los ojos, al igual que discapacidad intelectual grave, cardiopatías y tamaño pequeño al nacer. Y donde la trisomía 15 en mosaico es un síndrome por anomalía cromosómica poco frecuente, que se caracteriza principalmente por una restricción del crecimiento intrauterino y anomalías cardíacas congénitas. Ahora el compañero Jaime tiene algo que opinar. Sí, es que compaginando con mis compañeros y hablando sobre la segunda pregunta del primer caso clínico, en cuanto a los resultados que se dan en esta alteración cromosómica, hay que saber que en estas anomalías cromosómicas se pueden dar tanto en lo que vendría siendo el hombre y en la mujer. Esta anomalía va a hacer que esta disfunción de lo que vendría siendo la división meiótica se vea expresado en el embrión. Entonces, hay que entender que esta clase de anomalías lo que va a presentar es un aborto espontáneo, o bien que no lo presente, o bien que sí. Cuando hablo de esto, me quiero repuntar de que el aborto espontáneo se va a dar en tal caso de que el embrión en cuestión no sea compatible con la vida. Y en caso que lo sea, como dicen mis compañeros, va a presentar unas repercusiones en el futuro, como vendría siendo el síndrome de Down, que se da cuando los cromosomas que se unieron para dar el cigoto tuvieron una disfunción, donde en vez de tener 46 cromosomas, tuvimos 47. Entonces, el embrión en cuestión es aceptado por el cuerpo, es viable para tener un crecimiento en cuestión de vida, pero como no viene siendo una célula diploide normal de 46 cromosomas, pues va a tener problemas y estos problemas se van a ver reflejados en cuanto a enfermedades. Entonces, eso es lo que quería aportar. Vale, ahora yo defendiendo lo que dijeron en la primera pregunta, pues sí, básicamente si la meiosis no se produce correctamente, un óvulo o espermatozoide podría terminar con demasiados cromosomas o con una cantidad insuficiente de cromosomas. Ejemplo, luego de la fertilización, el bebé puede recibir un cromosoma adicional a lo que nosotros le denominamos como trisomía, o en su defecto podría tener un cromosoma menos a lo que nosotros lo denominaríamos como monosomía. Está claro que tenemos todos la misma opinión. Y bueno, pasaremos a la siguiente pregunta, que es, durante la segmentación de un cigoto in vitro, todos los blastómeros de una mórula muestran un conjunto extra de cromosomas. Explique cómo se llega a ello. ¿Puede una mórula de estas características desarrollarse hacia la formación de un feto viable? Bien, empezaré dando mi opinión sobre esta pregunta, ¿no? Bueno,
Para que se dé lo que es el embrión triploide, que básicamente es lo de la mórula con muestras de cromosoma extra, ¿no? Básicamente tiene que ocurrir que dos espermatozoides fecunden un ovocito. Y bueno, tenemos entendido que este proceso se le denomina dispermia, ¿no? Y si es posible que un feto se desarrolle a partir de lo que es una mórula triploide, pero en el caso de que nazca vivo, no va a vivir por más de un par de días, debido a la afección que tiene, que se haya desarrollado con la fecundación de doble espermatozoides en el ovocito. ¿Alguien tiene algo que opinar? ¿Acotar? Compañero Jaime. No, compañero, nada que acotar. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente pregunta? Sí. No. Sí. Bueno, vamos. En las parejas infértiles, la imposibilidad de tener hijos puede atribuirse a algún factor de la mujer o del hombre. ¿Cuál es la causa principal de la, primero, infertilidad femenina y segundo, de la infertilidad masculina? Según lo leído, en mi opinión, al hombre siempre le mandan a hacer un espermograma, ya que una de las causas de infertilidad son trastornos de los cromosomas, mayormente del hombre. Y si no me equivoco, en las mujeres son las anomalías anatómicas del aparato reproductor femenino. Por eso siempre le mandan a hacer un perfil hormonal femenino a las mujeres y al hombre un espermograma para saber si está en perfectas condiciones. Le damos paso a la compañera Nayeli. Bueno, algunas de las causas de la infertilidad femenina puedo acotar que también es la falta de ovulación, las trompas de falopio bloqueadas. Eso quiere decir que el esperma no puede llegar al óvulo. Los óvulos son de mala calidad y la forma del útero dificulta que un óvulo fecundado se implante. En cuanto a la infertilidad masculina, también se debe a una baja producción de esperma y también anomalías en la función del esperma o obstrucciones que impiden su salida. Perfecto. Ahora le damos paso al compañero Jaime. Solo queriendo acotar lo que dijo la compañera en cuanto a la infertilidad de la mujer, quería hablar sobre lo que vendría siendo los problemas endocrino-ováricos, que básicamente lo que ella dijo, pero que vendría siendo uno de estos problemas endocrinos, vendría siendo el síndrome de ovario poliquístico, que es cuando la mujer no menstrua correctamente y sin esa ovulación adecuada no habría contacto con el espermatozoide y por entendimiento no habría embarazo. Entonces eso era lo que quería acotar con respecto a lo que dijo la compañera. Perfecto. Dicho esto, pasamos a lo que es la siguiente pregunta, la pregunta número 4. Bueno, algunas personas muestran una mezcla de células con 46 y 47 cromosomas. Por ejemplo, algunos pacientes con síndrome de Down son mosaicos. Primera pregunta, ¿cómo se forman los mosaicos? Segundo, ¿presentan los niños con mosaicismo y síndrome de Down las mismas alteraciones que otros lactantes con este síndrome? Tercero, ¿en qué fase del desarrollo tiene lugar el mosaicismo? Y cuarto, ¿se puede diagnosticar esta alteración cromosómica antes del nacimiento? Pues bien, aquí empezaré dando mi opinión yo, ¿no? Primero, para entender o para responder lo que es la primera pregunta, debemos entender lo que es el mosaicismo. Básicamente el mosaicismo es un trastorno por el cual un individuo tiene dos o más poblaciones de células que difieren en su composición genética. Esta afección puede afectar a cualquier tipo de célula, por ejemplo, lo que son las células sanguíneas, el óvulo y el espermatozoides, células de la piel, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se forman los mosaicos? Pues el mosaicismo o el mosaico se produce por un error en la división celular que ocurre muy temprano en el desarrollo fetal. Esto es cuando ocurre una copia de dos o tres veces sobre lo que es el cromosoma 21.
¿Alguien tiene algo que agotar sobre las siguientes preguntas que engloba la pregunta número 4? La compañera Nayeli. Ya. En cuanto a la segunda pregunta, nos dice que si las mismas alteraciones de otros lactantes con este síndrome y el síndrome de Down. Según estudios, dicen que aproximadamente el 1% de personas con síndrome de Down son mosaicos. Estos pacientes muestran estigmas relativamente leves del síndrome de Down y además sufren una deficiencia mental menor que la de los casos habituales con el otro síndrome antes mencionado. Luego en la otra pregunta nos dice que en qué fase tiene lugar el mosaicismo. Este retraso se da en la etapa de la anafase, que parece ser el principal proceso en el que se produce el mosaicismo. Durante la preimplantación del embrión, también este puede resultar en una mutación durante el desarrollo que se proponga a un subconjunto de células adultas. Y por último nos dice que si se puede diagnosticar esta alteración antes del nacimiento, y efectivamente sí se puede, por ejemplo, mediante estudios citogénicos sobre células obtenidas mediante la amniocitesis o la práctica de una biopsia de las vellosidades oriónicas. Perfecto. ¿Nadie más tiene algo que acotar sobre la pregunta 4? Veo que no, entonces pasaremos a la siguiente pregunta, a la pregunta 5, ¿no? Una mujer joven que teme haberse quedado embarazada solicita información acerca de la denominada píldora del día después, anticonceptivos orales postcoitales. ¿Cómo se le podrían explicar los efectos de dicho medicamento? Compañero Jaime. Sí. Creo que esto es del explicarle a una chica sobre lo que vendría haciendo la pastilla el día después se vería dividiendo en dos partes, diciendo a la chica lo que va a pasar en su metabolismo una vez ingiera la pastilla y las repercusiones que esta pastilla trae. Porque al ser una pastilla tan potente va a traer ciertas repercusiones en lo que vendría haciendo su ciclo menstrual. Pero, comenzando con lo que va a pasar dentro de su metabolismo, es que esta pastilla va a producir lo que vendría siendo levonorgestrel. El levonorgestrel vendría siendo una hormona que va funcionando dependiendo del ciclo en el que la chica se encuentre. Esto se va a ver de cierta manera, que si la chica se toma la pastilla del día después en la primera mitad del ciclo, este lo que va a hacer es retrasar la ovulación. Por ende, no va a haber un proceso de creación de ovocitos y no va a poder haber una fecundación de ovocito con espermatozoide. Y si la chica se toma esta píldora en la segunda mitad, lo que va a hacer es evitar que los espermatozoides lleguen al ovocito. Va a haber una obstrucción en el paso de espermatozoide a ovocitos. Ahora, al ser una pastilla tan potente, no es, por decir así, no es recomendable que se ingiera esta 2 veces por año o más de 2 veces por año. Porque hacer tan potente lo que va a hacer es traer cambios en el ciclo menstrual de la chica. Entonces, este ciclo menstrual va a ser irregular. No, la chica en cierta parte no sabría ya cuándo le va a llegar y tampoco sabría cuándo llegarían sus días fértiles. Entonces va a traer muchos cambios que al final va a hacer malo para lo que vendría siendo el ciclo menstrual de ella. Entonces, esa sería la forma que se le podría explicar lo que pasaría con ella una vez ingiera esta pastilla. ¿Alguien más que tenga algo que acotar? Por ahora no, me parece perfecta la acotación del compañero Jaime. Perfecto. Antes de seguir con la siguiente pregunta, cabe destacar que esta pastilla del día después, obviamente como su nombre lo dice, pues solo funciona para el día después o las 72 horas, las primeras 72 horas después del coito, ¿no? Ahora sí, una vez aclarado eso, pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la alteración más frecuente que se observa en los embriones que experimentan un aborto temprano?
¿Alguien quiere la palabra? Compañero Lewis. Según los estudios, la tasa global del aborto espontáneo es aproximadamente el 45%, y la causa más frecuente del aborto a temprana edad es la presencia de alteraciones cromosómicas. Una de las primeras causas de aborto en el primer trimestre son las cromosomopatías. Las cromosomopatías son padecimientos que resultan de una cantidad mayor o menor de material hereditario y son a causa de anomalías congénitas. O también pueden ser las aneuploidías, presencia de uno o más cromosomas supernumerarios, o ausencia de cromosomas que llevan al desequilibrio en la dotación cromosómica. También podemos encontrar las trisonomías de los pares 16, 22, 15, 21 y 13. Y estas son las más frecuentes y las cuales corresponden a una de las primeras causas de aborto espontáneo a temprana edad. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, compañero Jaime. Solo una pequeña acotación antes de eso, es que lo que vendría siendo el aborto espontáneo, este se vendría dando en lo que vendría siendo las primeras 20 semanas, luego de haber fecundado el óvulo. Entonces, antes de las 20 primeras semanas se daría un aborto espontáneo. Ya luego de estas 20 semanas ya no sería un aborto espontáneo, sino ya vendría siendo un parto prematuro, que vendría también siendo la muerte del feto. Y eso quería aportar. Y está en lo Perfecto. correcto, compañero. Perfecto. Dicho esto, pasaremos a la última pregunta. Mari, de 26 años de edad, no ha podido quedarse embarazada tras 4 años de matrimonio. Su marido, Jerry, de 32 años de edad, parece tener una buena salud. Mari y Jerry consultan a su médico de familia, que que les remite a una clínica de infertilidad. ¿Qué frecuencia tiene la infertilidad en las parejas que desean tener un hijo? ¿Cuál piensan o cuál piensa el lector, en este caso ustedes, que puede ser el problema que presenta esta pareja? ¿Qué prueba o pruebas diagnósticas serían recomendables para como paso inicial? ¿Quién desea tomar la palabra? Compañero Lewis, adelante. Se ha estimado que entre el 12 y el 25% de las parejas norteamericanas son infértiles, y en el 33 a 50% de los casos el problema se debe a la infertilidad masculina. Primero, es importante saber que cuando se habla de fertilidad, cuando una pareja lleva intentando concebir un hijo más de un año sin el uso anticonceptivo, y en este caso ya llevan 4. Para el paso inicial es recomendable un espermograma en el hombre, como he dicho antes. Es un examen para medir la cantidad, motilidad y calidad del semen y de los espermatozoides de un hombre, ya que una de las causas de infertilidad es los cromosomas del hombre, y en el hombre suele ser más frecuente la infertilidad. En la mujer sería recomendable indicar un perfil hormonal femenino para ver la función ovárica y una ecografía pélvica para descartar las anomalías anatómicas del aparato reproductor femenino. Perfecto. Adelante, compañera Nayeli. En cuanto a las pruebas diagnósticas recomendables, en primer lugar sería necesario la evaluación del semen, que es un análisis de los espermatozoides, que en este caso de infertilidad masculina se valora el número total, la motilidad y la morfología de cada uno de los espermatozoides del eyaculado. Eso quería contar. Perfecto. Entonces, si nadie más tiene algo que decir, pues podríamos dar como finalizada esta pequeña reunión referente al foro. Han sido respondidas cada una de las preguntas. Esperamos haber solucionado sus dudas. Y bueno, gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.